Síntesis de proteínas y aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos químicos formados por un grupo amino y un grupo carboxilo. Los aminoácidos necesarios para la formación de proteínas están en el citoplasma de las células. Estas uniones se codifican en el núcleo celular, como se explicará más adelante. Una de las formas de clasificar a los aminoácidos es en esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales tienen que ser incorporados con la dieta porque el organismo no los sintetiza. Los aminoácidos no esenciales son elaborados por el individuo. La información encerrada en un gen se utiliza para sintetizar los distintos tipos de ARN y todas las proteínas. Dentro de cada gen hay una parte que se transcribe a ARN y otra parte que determina en qué lugar se expresa. A partir del ADN se sintetiza ARN por medio de la enzima ARN polimerasa, que copia una secuencia de nucleótidos de una de las cadenas del ADN. El ARN es el encargado de controlar las etapas intermedias en la formación de proteínas mediante el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. La síntesis de ARN se produce partiendo de la copia de un tramo de ADN. Es así como la información contenida en el ADN es transferida al ARN. La transcripción se inicia cuando la enzima ARN polimerasa se une a la parte de ADN que lleva el código para elaborar una determinada proteína. La inserción entre bases siempre es citosina del ADN con guanina del ARN y viceversa. Por otro lado, la timina del ADN se aparea con la adenina del ARN y la adenina del ADN hace lo propio con el uracilo del ARN. En la siguiente etapa, el ARN formado se denomina ARN mensajero, quien lleva la copia genética del núcleo al citoplasma con las instrucciones para sintetizar una determinada proteína. La traducción se realiza en los ribosomas adosados en la membrana del retículo endoplasmático rugoso. El ribosoma está formado por dos subunidades, una mayor y otra menor. La síntesis o traducción de las proteínas se divide en tres fases, llamadas de iniciación, de elongación y de terminación. Fase de iniciación. La síntesis de proteínas comienza en el momento en que el ARN mensajero se mueve por el ribosoma hasta el codón AUG. Las subunidades ribosomales se unen. En este preciso instante, el anticodón del ARN de transferencia se une al codón AUG del ARN mensajero, transportando el aminoácido metionina. Llega un segundo ARN de transferencia llevando su respectivo aminoácido y se acopla al siguiente codón del ARN mensajero, para el ejemplo al codón CCU. Hasta aquí se ha formado un dipéptido, donde ambos aminoácidos permanecen unidos por un enlace peptídico. El primer ARN de transferencia que llegó al ribosoma se retira del complemento ribosómico en busca de otros aminoácidos y se une al codón del ARN mensajero, AAUC, en el ejemplo. El aminoácido se adhiere al dipéptido antes formado mediante otro enlace peptídico. El segundo ARN de transferencia se retira del ribosoma. Un cuarto ARN de transferencia llega con su aminoácido hasta el ribosoma para acoplarse con el codón UCA del ARN mensajero. La secuencia se repite tantas veces como aminoácidos tenga la futura proteína. Fase de terminación. La etapa final de la síntesis de proteínas continúa hasta que aparecen los llamados codones stop o de terminación, representados por UUA, UAG, UI, UGA. No existen anticodones complementarios para los codones stop. En cambio, quienes sí reconocen estos codones son unas proteínas llamadas factores de terminación que detienen la síntesis de proteínas. La proteína formada se desprende del ribosoma y queda libre en el citoplasma, lista para ser utilizada por la célula para cumplir una determinada función. El ARN mensajero se desprende del ribosoma y puede ser leído de nuevo por otros ribosomas, incluso en forma simultánea. También se liberan el ARN de transferencia y el factor de terminación. Las subunidades del ribosoma se separan. Digestión de proteínas. Las proteínas de la dieta inician su degradación en el estómago, donde la enzima endopeptidasa hidroliza enlaces peptídicos donde intervienen aminoácidos aromáticos como la metionina y leucina, teniendo como productos péptidos de tamaño variable. Continúa la degradación en el duodeno, con las enzimas proteasa pancreática y proteasa intestinal, teniendo como productos dipéptidos y aminoácidos libres, teniendo la absorción en el torrente sanguíneo para mandar al hígado. Catabolismo de proteínas.
Los motivos por los que se degradan proteínas son síntesis de proteínas anormales con alguno o varios aminoácidos alterados. Envejecimiento proteico. Las proteínas a medida que pasa el tiempo se van oxidando y alterando. El organismo debe tener un mecanismo de respuesta rápido ante el control hormonal. Las hormonas muchas veces son péptidos o proteínas. Las proteínas más activas, como las enzimas reguladoras, no pueden tener una concentración elevada, constante en la célula, por lo que deben ser degradadas una vez cumplan su función. Las proteínas se pueden degradar casi en cualquier lugar de la célula, pero mayoritariamente en las lisosomas y en el citosol. Todas las células pueden degradar proteínas, pero fundamentalmente el órgano más implicado es el hígado y en menor medida el músculo. En los lisosomas se puede degradar cualquier tipo de proteína, pero normalmente la degradación en lisosomas afecta a proteínas que entran a la célula por endocitosis o proteínas estructurales de membranas mitocondriales, plasmáticas, etc. Las enzimas que se encargan de degradarlas se conocen en general como catepsinas. En el catabolismo de los aminoácidos ocurren por dos fases. La primera es transaminación y desaminación, y la segunda fase es el rompimiento del esqueleto carbonatado, el cual forma intermediarios energéticos como la glucosa, triglicéridos, dióxido de carbono más agua. En la fase de transaminación, el NH3 es transferido a un alfa-cetoácido, que posteriormente se convertirá en un aminoácido. Esta etapa es reversible. En este proceso el grupo amino no se elimina, sino que es transferido para formar un nuevo aminoácido. En la desaminación del grupo amino, el glutamato puede ser separado por desaminación oxidativa, catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa, utilizando NAD y NADP como coenzimas. Como resultado se obtiene un alfa-cetoglutarato y un NH4. Biosíntesis de los aminoácidos no esenciales. El glutamato se sintetiza a partir de su precursor alfa-cetoglutarato con la enzima glutamato deshidrogenasa. El aspartato se sintetiza por transaminación del oxalacetato, dando por resultado la siguiente reacción: oxalacetato más glutamato da aspartato más alfa-cetoglutarato. Ciclo de la glucosa-alanina. La alanina se sintetiza por transaminación con la enzima alanina transaminasa. En el músculo esquelético, el piruvato de la glucólisis se transforma en alanina a expensas del glutamato. En el hígado se regeneran el piruvato para la gluconeogénesis y el amonio del glutamato puede ir al ciclo de la urea posteriormente. Ciclo de la urea. Ocurre en el hígado, específicamente en la mitocondria y citoplasma de la célula hepática. Este proceso consta de 5 reacciones. Primer paso: una molécula de amonio más un bicarbonato de sodio más 2 moléculas de ATP te da como resultado carbamoil fosfato. Gracias a la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1. En el segundo paso, el carbamoil fosfato se junta con una molécula de ornitina y te da citrulina, gracias a la enzima ornitina transcarbamilasa. Tercer paso: citrulina más aspartato más una molécula de ATP te da como resultado arginine-succinato, gracias a la enzima arginine-succinato sintetasa. Cuarto paso: el arginine-succinato da como resultado arginina más fumarato, gracias a la enzima arginine-succinasa. La arginina continúa en el ciclo de la urea y el fumarato continúa en el ciclo de Krebs. Quinto paso: la arginina da como producto urea más ornitina, gracias a la enzima arginasa. La urea se da posteriormente a los riñones para ser excretada y la ornitina continúa en el ciclo de la urea.